Un aire pesado y húmedo impregnaba el pequeño comedor escolar. María Ángel Ortiz limpiaba las mesas lentamente, pasando de una a otra. Las patas metálicas de las sillas crujían desagradablemente en el suelo de baldosas cuando ella las empujaba hacia atrás. Le caían gotas de sudor por el cuello, empapando el cuello de la blusa desteñida de su uniforme. El viejo ventilador del techo zumbaba, pero no aliviaba el sofocante calor de la mañana venezolana. Marianguel se detuvo, presionando un trapo húmedo contra la superficie de la mesa. Su mirada se detuvo involuntariamente en una grieta de la pared, una grieta sinuosa como un rayo. Todas las mañanas miraba esa grieta, y cada vez le parecía que se hacía un poco más larga, más profunda, como si el edificio se estuviera desmoronando lentamente desde dentro hacia afuera. «Marianguel, hoy pareces algo melancólica». La voz de Soledad Palacios la sacó de su aturdimiento. Su amiga estaba en la puerta del comedor, apoyada en la jamba. Su uniforme médico blanco parecía antinaturalmente brillante en la penumbra de la habitación. «Solo estoy un poco cansada», intentó sonreír Marianguel, pero la sonrisa le salió torcida y poco natural. «¿Pasa algo malo en casa?» Soledad se acercó y bajó la voz. «Sabes que puedes contármelo». Marianguel negó con la cabeza, agarrando el trapo con más fuerza. El agua turbia corría por sus dedos, dejando manchas oscuras en el suelo. «Estoy bien, de verdad. Es que no he dormido mucho». Soledad frunció el ceño, pero no insistió. Conocía a su amiga desde la infancia. Si Marianguel no quería hablar, era imposible sacarle nada. «Bien, pero ya sabes dónde encontrarme». Soledad tocó suavemente el hombro de su amiga y se dirigió a la salida. Marianguel la acompañó a la salida con la mirada, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Parpadeó a menudo, tratando de contenerlas. Los primeros alumnos ya habían empezado a llegar al comedor, y ella no podía mostrar ninguna debilidad. El turno de mañana era siempre el más ajetreado. Marianguel dispuso las raciones, intentando no encontrarse con los ojos de los niños. Algunos pertenecían a familias acomodadas y la miraban como a una sirvienta. Otros, por el contrario, eran tan pobres que el almuerzo escolar era su única comida completa del día. «Señora Ortiz, ¿habrá más?», preguntó un chico delgado con un uniforme desgastado. Marianguel lo reconoció. Era el hijo del pescador de la calle de al lado. Le puso furtivamente una ración extra de arroz, aunque estaba prohibido por las normas. A las 10, el director de la escuela, Aldo Salinas, entró en el comedor. Su presencia siempre creaba tensión entre el personal. Era un hombre alto, de pelo canoso, que escudriñaba cada rincón, cada superficie. «Señora Ortiz», su voz sonaba seca y formal. «Venga esta tarde a mi despacho. Tenemos que discutir algunos puntos de trabajo». Marianguel asintió, sintiendo que se le enfriaba la espalda. Normalmente las conversaciones de este tipo no presagiaban nada bueno. Quizá alguien se había quejado o se había fijado en las raciones extra que a veces daba a los pobres niños. El día avanzaba lentamente. El calor se hacía cada vez más insoportable y el ventilador acabó por estropearse con un largo chirrido. Marianguel hacía su trabajo mecánicamente, ordenando la comida, recogiendo los platos, limpiando las mesas. Sus manos se movían solas mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. Recordó la primera vez que vio a Esteban, 8 años atrás. Le había parecido tan fuerte, tan fiable. Sus hombros anchos, su mirada segura, su sonrisa tranquila. Todo eso la había cautivado entonces. Trabajaba en un barco pesquero, se iba unos días al mar y, cuando volvía, siempre le traía un regalo, una concha de forma inusual o una estrella de mar. El primer año de matrimonio fue como un cuento de hadas. Esteban la llevaba en brazos, la llamaba su sirena. Le prometía que un día dejarían aquel pueblecito en algún lugar muy, muy lejano. Marianguel creía cada palabra que decía, cada promesa que hacía. El tintineo de un plato roto la devolvió a la realidad.
A uno de los alumnos se le había caído accidentalmente la bandeja. Mariangel se apresuró a limpiar los fragmentos y por el rabillo del ojo notó la mirada contrariada de su compañera, Carmen. «Siempre tienes la cabeza en las nubes», refunfuñó Carmen al pasar con una pila de platos sucios. «Un día, si no miras debajo de tus propios pies, te caerás». Después de comer, Mariangel subió al despacho del director. Sus manos temblaron ligeramente al llamar a la puerta. Aldo Salinas estaba sentado detrás de un enorme escritorio, ordenando algunos papeles. «Siéntese», le indicó la silla que tenía enfrente. «Señora Ortiz, me he enterado de que está dando raciones extra a algunos alumnos. ¿Es cierto?» Mariangel bajó los ojos. «Sí, señor Salinas, pero solo a los que tienen hambre de verdad». «Comprendo sus motivos», suspiró el director. «Pero tenemos reglas y un presupuesto. No podemos permitirnos ese tipo de caridad». «Lo siento», susurró Mariangel. «No volverá a ocurrir. Eso espero». Aldo Salinas se reclinó en su silla. «Lo mantendremos entre nosotros por primera vez, pero si la situación se repite, tendré que tomar medidas». Al salir del despacho del director, Mariangel se apoyó en la pared. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Pensó en los niños que ahora tendrían que pasar hambre. Pensó en su trabajo, que podría perder por su bondad. Pensó en su marido, que volvería a disgustarse si ella volvía a casa disgustada. El día llegaba a su fin. Mariangel se cambió lentamente en la trastienda, doblando la ropa del uniforme en una vieja bolsa. Al otro lado de la ventana caía una ligera llovizna que convertía las polvorientas calles en un lodazal. Le esperaba un largo viaje a casa y ya sabía que llegaría calada hasta los huesos. No tenía dinero para el autobús. «¿Te llevo?» Soledad reapareció de la nada. «Hoy tengo coche». Mariangel negó con la cabeza. «Gracias, pero tengo que ir a la tienda. Esteban me pidió que comprara algo para cenar». «¿Cómo está?», preguntó Soledad con cautela. «Bien». Mariangel se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en su bolso. «Igual que siempre». Soledad quiso añadir algo, pero guardó silencio. Solo se despidió de su amiga con un fuerte abrazo, un poco más largo de lo habitual. Al salir, Mariangel se levantó el cuello de su vieja capa. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre los tejados de hojalata. A lo lejos retumbaban los truenos. Caminó despacio, evitando los charcos más profundos. Su mente daba vueltas pensando en la noche que se avecinaba, en el humor que tendría su marido, en tener que fingir que volvía a estar feliz y contenta con su vida. La puerta principal se abrió con un chirrido, dejando entrar un chorro de aire caliente en la húmeda noche. Mariangel cruzó el umbral de su casa, sacudiendo las gotas de lluvia de su capa. El penetrante olor a alcohol le llegó a la nariz, mezclado con el aire viciado del pequeño salón. El corazón me dio un vuelco. Esteban ya estaba en casa. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una botella medio vacía de ron barato delante. Su ropa de trabajo estaba tirada descuidadamente en el respaldo de una silla, y su pelo revuelto sugería que hacía tiempo que había vuelto del trabajo. «¿Dónde has estado?». Su voz sonaba ronca y contrariada. «Llevo una hora esperándote». Mariangel colocó con cuidado su bolso en la mesilla de noche junto a la entrada. «Estaba en el trabajo, luego pasé por la tienda como me pediste». Sacó una bolsa de la compra, intentando no hacer movimientos bruscos. «¿En el trabajo?». Esteban sonrió, sirviéndose otro trago de ron. «¿Y qué haces allí todo el día? ¿Dar de comer a los hijos de otros mientras tu marido pasa hambre en casa?». «Voy a hacer la cena ahora», respondió Mariangel en voz baja mientras se dirigía a la cocina. Le temblaban los dedos al sacar la compra de la bolsa: mantequilla, pan, tomates. Todos los alimentos los extendió lenta y cuidadosamente, tratando de retrasar lo inevitable. Esteban la observaba en silencio, agitando el vaso que tenía en la mano.
Los únicos sonidos en el silencio eran el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el tejado de hojalata y el zumbido del viejo frigorífico. «Hoy no hay pescado», dijo Esteban de repente. «Segundo día en el mar para nada. ¿Sabes lo que dice el capitán? Que pronto tendremos que reducir la tripulación». Marianguel se quedó helada con el cuchillo en las manos. Sabía que perder el trabajo era el mayor temor de Esteban. Trabajar en el pesquero era lo único que les proporcionaba unos ingresos estables. «Quizá mañana tengamos más suerte», sugirió con cautela mientras cortaba los tomates en rodajas finas. «¿Más suerte?». Esteban se levantó bruscamente y su silla cayó hacia atrás. «Para ti es fácil hablar de suerte», sentado en un comedor caliente esparciendo sobras en el plato. «Esteban, por favor». Marianguel dio un paso atrás, sosteniendo aún el cuchillo. «Solo quería apoyarte». «¿Apoyar?». Se acercó, apestando a alcohol. «¿Y quién va a apoyarme cuando me quede sin trabajo? ¿Tú? ¿Con tu mísero sueldo?». Marianguel dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar, con las manos visiblemente temblorosas. «Ya encontraremos algo. Quizá pueda coger turnos extra». El golpe llegó de repente. Esteban la agarró por los hombros y la empujó contra la pared con fuerza. «Cállate, cállate». Su rostro se contorsionó de rabia, con los ojos enrojecidos por el alcohol que había bebido. Marianguel sintió que se golpeaba la nuca contra la pared. Unas manchas oscuras se agolparon ante sus ojos. «Esteban, me duele». «¿Duele?». Le apretó los hombros con más fuerza. «¿Crees que no me duele? ¿Crees que es fácil salir al mar todos los días sabiendo que podrías volver con las manos vacías?». Sus dedos se clavaron en su piel como una prensa de hierro. Marianguel intentó zafarse, pero él era mucho más fuerte. La primera bofetada le quemó la mejilla con un dolor repentino. Le siguió una segunda, más fuerte. «Para, por favor», susurró, sintiendo el sabor salobre de la sangre en la boca. Pero fue como si Esteban no la oyera. Su furia, alimentada por el alcohol, estalló como un genio salido de una botella. Los golpes se sucedieron, en la cara, en los hombros, en los brazos con los que intentaba defenderse. «Desgraciada», gritó, sacudiéndola como a una muñeca de trapo. «Inútil, desgraciada, ¿quién te necesita sino yo?». Cada palabra era más dolorosa que sus puños. Marianguel ya no intentó defenderse, solo se encogió como un bulto cubriéndose la cabeza con las manos. No supo si duró 1 minuto o 1 hora. Finalmente, Esteban la soltó, respirando con dificultad. «Limpia esto», apretó los dientes, mirando la comida esparcida por el suelo. «Y ten la cena en la mesa dentro de media hora». Cogió una botella de ron y salió de la cocina, dejando a Marianguel sentada en el suelo entre tomates esparcidos y un plato roto. Solo ahora se permitió llorar, en silencio, para no enfadarlo de nuevo. Con manos temblorosas, recogió los trozos, limpió el suelo e intentó salvar lo que quedaba de la comida. Cada movimiento le producía dolor en todo el cuerpo. En el pequeño espejo que había sobre el fregadero vio su reflejo. Una mejilla hinchada, un labio partido, marcas rojas de dedos en el cuello. Cuando la cena estuvo lista, colocó con cuidado el plato delante de su marido. Esteban ni siquiera la miró, completamente absorto en la televisión. Marianne Shell se retiró en silencio a la cocina, donde se puso a fregar los platos, tratando de ignorar el dolor punzante del labio roto. Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido, que roncaba, miró al techo con los ojos muy abiertos. El sueño no llegaba. Cada vez que Esteban se removía en sueños, ella se estremecía, dispuesta a saltar de la cama en cualquier momento. En la oscuridad de la habitación, cada sombra parecía amenazadora, cada sonido hacía que su corazón latiera más deprisa. La luz de la mañana resaltaba sin piedad los moratones de la cara de Marianguel. De pie frente al espejo agrietado del cuarto de baño, se tocó con cautela la mejilla hinchada con los dedos.
Manchas de color púrpura oscuro se extendían por su piel como manchas de tinta. Tenía el labio hinchado y sangre en la comisura. Esteban ya se había ido a trabajar. Ella podía oírlo haciendo las maletas en el crepúsculo previo al amanecer, golpeando con fuerza las puertas de los armarios y murmurando para sí mismo. Antes de irse, echó un vistazo al dormitorio. Marianguel fingía estar dormida, pero sus palabras se clavaron en ella como agujas afiladas. «No se te ocurra decírselo a nadie», dijo en voz baja pero firme. «Si un alma se entera, lo entiendes, ¿verdad?». Ahora estaba de pie frente al espejo, intentando cubrir las marcas de los golpes con polvos viejos. Los polvos eran demasiado claros para su piel morena, pero no tenía otra cosa. Le temblaban las manos mientras se limpiaba la sangre seca del labio con un pañuelo húmedo. En la mesa de la cocina aún quedaban trozos del plato de la noche anterior. No había tenido tiempo de limpiarlos la noche anterior. Marianguel los recogió lentamente en una bolsa de plástico, intentando no cortarse. Cada fragmento era un recuerdo de la pesadilla de la noche anterior. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Faltaba una hora para que empezara la jornada laboral, pero no podía quedarse en casa. Las paredes parecían oprimirla. El aire estaba cargado de recuerdos de la noche anterior. Se tomó una taza de té frío, se puso su vieja capa y salió. La ciudad despertaba lentamente. Pasaban coches raros dejando huellas húmedas en el pavimento. La lluvia nocturna había convertido las calles en un laberinto de charcos que reflejaban el cielo gris. Marianguel caminaba despacio, con la cabeza gacha, intentando no cruzarse con los ojos de los transeúntes. El comedor de la escuela estaba vacío y fresco. Solo la vieja señora de la limpieza, la señora Mercedes, fregaba el suelo tarareando una canción para sí misma. Levantó la vista cuando entró Marianguel. «Buenos días, niña». La señora Mercedes apoyó la fregona contra la pared. «Hoy llegas temprano». «Pensé en prepararme temprano para el desayuno». Marianguel se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en el armario. Pero ni la mejilla hinchada ni el color antinatural del polvo de su cara escaparon a la atenta mirada de la anciana. Se acercó más y bajó la voz. «¿Qué te pasa en la cara, cariño?» «Nada», respondió rápidamente Marianguel. «Ayer tuve una mala caída, tropecé en el umbral». La señora Mercedes negó con la cabeza, pero guardó silencio. Sus ojos oscuros leían comprensión y simpatía. No era la primera vez que veía algo así en su larga vida. A las 8, el comedor empezó a llenarse de personal. Carmen entró, haciendo sonar un manojo de llaves y discutiendo en voz alta los precios del mercado con alguien por teléfono. A continuación llegó la nueva ayudante, una joven Ana, aún no acostumbrada al ritmo de trabajo. «Marianguel, ¿qué te pasa?». Ana se detuvo a medias al verle la cara. «Me caí», repitió Marianguel mecánicamente su mentira preparada. «Será mejor que miremos el menú de esta noche». Se sumergió en su trabajo, tratando de mantener sus manos y pensamientos ocupados. Picar verduras para la sopa, comprobar el suministro de arroz, arreglar los platos, cualquier cosa que le hiciera olvidar lo de anoche y las miradas curiosas de sus colegas. Hacia las 10, Soledad se asomó al comedor. Llevaba una bata blanca impecablemente limpia y un estetoscopio colgado del cuello. Enseguida se dio cuenta del estado de su amiga. «Dios mío, Marianguel». Soledad la agarró del brazo, arrastrándola a la trastienda. «¿Qué te ha hecho?». «Nada». Marianguel le arrancó el brazo. «Solo me caí». «De verdad, Soledad. Por favor, no lo hagas». «No me mientas». La voz de Soledad sonó con acero. «Puedo ver las marcas de los dedos en tu cuello. ¿Qué clase de caída deja marcas como esas?». Marianguel permaneció en silencio, frotándose el borde del delantal. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. «Tenemos que denunciar esto a la policía». Soledad sacó su teléfono. «Yo misma te llevaré a comisaría». «No». Marianguel agarró con pánico el brazo de su amiga. «Por favor, no hace falta que llames a ningún sitio. Él...
Prometió que no volvería a pasar. Es que anoche bebió mucho, tiene problemas en el trabajo. ¿Y tú te crees sus promesas? Soledad sacudió la cabeza incrédula. Marianguel siempre empieza por una vez, luego solo empeora. No lo entiendes, susurró Marianguel. Si se lo cuento a alguien, si él se entera, me encontrará, Soledad. Siempre lo hace. En ese momento se abrió la puerta de la trastienda. El director Salinas estaba en el umbral. Su mirada se deslizó sobre el rostro de Mariángel, deteniéndose en los moretones. Señora Ortiz, su voz era desacostumbradamente suave, venga esta tarde a mi despacho. Señor Salinas, yo... Marianguel empezó, pero él ya se había ido, dejando tras de sí un pesado silencio. El día se alargó interminablemente. Marianguel sentía los ojos fijos en ella, curiosos, comprensivos, críticos. Intentó mantenerse en la sombra, evitó hablar y realizó su trabajo mecánicamente. El polvo de la cara se le iba cayendo poco a poco, haciendo aún más visibles los moratones. Después de comer, subió al despacho del director. Aldo Salinas estaba sentado en su mesa, estudiando unos papeles. Le hizo un gesto para que se sentara. Señora Ortiz, comenzó, cruzando las manos sobre el escritorio. No puedo ignorar su estado. Si necesita ayuda... No pasa nada, le interrumpió Marianguel. Solo he tenido una mala caída, de verdad. El director la miró atentamente. Sus sienes encanecidas y las arrugas alrededor de los ojos denotaban la experiencia de años de trabajar con gente. Escuche, sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. Aquí tiene la dirección de un centro de ayuda a la mujer. Pueden proporcionar refugio, asesoramiento jurídico. Gracias. Marianguel cogió la tarjeta con dedos temblorosos. Pero realmente no es necesario. Salió del despacho, rompió la tarjeta en pedacitos y la tiró a la papelera. El corazón le latía a 1000 por hora. ¿Y si Esteban se enteraba de la conversación con el director? ¿Y si alguien se lo contaba? El día llegaba a su fin. Marianguel se cambió lentamente, intentando no mirar su reflejo en el espejo del vestuario. Tenía un viaje de vuelta a casa por delante, y cada paso que daba hacia ella lo sentía como un miedo en el pecho. Fuera lloviznaba ligeramente. Caminaba, aferrando las llaves de su casa en el bolsillo como un talismán. Las palabras de Esteban, sus amenazas, sus promesas, pasaban por su mente. Lo sabía. Esta noche volvería a estar borracho. Y mañana, y pasado mañana. Pero se callaría porque no tenía otra opción. Los moratones de la cara de Marianchel empezaron a desaparecer, convirtiéndose en manchas de color verde amarillento. Había pasado una semana desde aquella terrible noche. Esteban ya no le levantaba la mano, pero su silencio la asustaba tanto como sus gritos. Apenas le dirigía la palabra, llegaba tarde y a menudo olía a alcohol. Aquel día Marianguel decidió tomar un camino diferente para volver a casa, pasar por el mercado para comprar verduras frescas. Tal vez una sabrosa cena aliviaría el estado de ánimo de su marido. Caminó despacio por los puestos, observando la mercancía. Los brillantes tomates, los ramos de verduras y los aguacates maduros atraían con sus colores. «Cójalos, señora, acaban de llegar esta mañana», le dijo un vendedor anciano, tendiéndole un pimiento rojo brillante. Marianguel se detuvo ante el mostrador y rebuscó entre las monedas de su bolsillo. El dinero escaseaba. Esteban ya casi no le daba dinero para la casa, pues decía que ella no sabía manejarlo. De repente, su atención se centró en una figura familiar en el lado opuesto de la calle. Esteban. Estaba delante de un puesto de flores, eligiendo un ramo. Instintivamente se refugió a la sombra del toldo, sin dejar de mirar. Esteban eligió un ramo de rosas rojas, pagó y se puso de perfil. Una sonrisa se dibujó en su rostro, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Era la forma en que había sonreído en los primeros meses de conocerse.
Y entonces la vio. Una joven con un vestido de colores brillantes salió de la tienda de enfrente. Era guapa, con esa belleza brillante y desafiante que atrae las miradas. Tacones altos, andar seguro, pelo negro suelto, todo lo contrario de la apariencia modesta y encorvada de Marianchel. Esteban se acercó a la mujer y le tendió un ramo de flores. Ella rió, echando la cabeza hacia atrás, una risa victoriosa. Se pararon en medio de la calle, sin fijarse en nadie a su alrededor, y entonces él la besó, allí mismo, delante de todos los transeúntes. Marianguel sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se agarró al borde del mostrador para no caerse. El comerciante preguntaba algo preocupado, pero las palabras le salían como entre algodones. ¿Se encuentra bien, señora? La voz del vendedor ambulante se abrió paso por fin entre el ruido de sus oídos. Sí, sí, gracias. Marianguel se esforzó por soltar los dedos que se clavaban en el mostrador de madera. Solo mareada por el calor. Se apartó lentamente del mostrador sin perder de vista a Esteban y a su acompañante. Ya caminaban por la calle, cogidos de la mano. La mujer sujetaba un ramo de rosas contra el pecho y de vez en cuando se lo acercaba a la cara para aspirar su fragancia. Esteban le dijo algo, acercándose a su oído, y ella volvió a reír. Marianguel lo siguió, intentando mantener las distancias. No sabía por qué lo hacía. Cada paso le dolía en el pecho, pero no podía parar, igual que no podía dejar de rascarse una herida hasta que sangrara. Giraron por una calle lateral, luego por otra. Marianchel conocía esos lugares. Había casas mejores que su piso y el de Esteban, fachadas limpias, macetas con flores en los balcones, coches nuevos aparcados en la acera. La pareja se detuvo frente a una casa de 3 plantas y paredes blancas. La mujer sacó las llaves y abrió la puerta. Entraron y la puerta se cerró tras ellos. Marianguel se quedó en el lado opuesto de la calle, mirando las ventanas de la casa. En una de ellas se encendió una luz. El tiempo se había detenido. Marianguel no supo cuánto tiempo permaneció allí, 1 minuto o 1 hora. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, recuerdos. Aquí estaba Esteban diciendo que llegaría tarde al trabajo. Aquí huele a un perfume desconocido y le explica que estaba en la tienda. Aquí él está revisando su teléfono, acusándola de infidelidad. Finalmente, se obligó a levantarse de su asiento. Sentía las piernas como si fueran de algodón. Cada paso le resultaba difícil. Caminó hasta su casa, sin fijarse en los transeúntes, ni en los coches, ni en el comienzo de la lluvia. El piso la recibió con el silencio habitual. Marianguel se quitó los zapatos mecánicamente y entró en la cocina. Se sentó a la mesa y puso las manos sobre el hule frío. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir con este conocimiento? 2 horas más tarde, la puerta de casa se cerró de golpe. Esteban llegó a casa, tarareando algo para sí mismo. Olía a lluvia y a perfume ajeno. ¿Ya estás en casa? Se dirigió a la cocina, abriendo la nevera. ¿Y la cena? Esteban, su voz sonó inesperadamente tranquila. Te he visto hoy, en el mercado. Se quedó inmóvil un segundo, y luego cerró lentamente la puerta del frigorífico. ¿Y? Te vi con ella. Te vi comprándole flores. ¿Cómo la besaste? Esteban se volvió hacia ella. Su rostro cambió. La ostensible amabilidad había desaparecido, sus ojos se entrecerraron. ¿Me seguiste? Su voz se volvió grave, amenazadora. ¿Te atreves a seguirme? Marianguel se desplomó en el respaldo de su silla. Te vi por casualidad. La bofetada le quemó la mejilla con un dolor repentino. Métete en tus asuntos, murmuró Esteban entre dientes apretados. ¿Entiendes? No te metas si no quieres problemas. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. No vas a contarle esto a nadie, ¿vale? Si no, desearás no haber nacido en este mundo. Marianguel asintió en silencio, sintiendo los dedos de él clavándose en su piel. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, goteando sobre la mesa. «Y límpiate», la apartó.
Odio que llores. Se marchó al dormitorio, dejándola sola en la cocina. Marianguel estaba sentada, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Fuera de la ventana la lluvia se intensificaba, tamborileando en los aleros. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Permaneció así sentada hasta bien entrada la noche. De la habitación llegaban los ronquidos de Esteban, que se había dormido antes de cenar. Se quedó allí sentada intentando recoger los pedazos de su vida que se habían hecho añicos hoy en el mercado, en el puesto de flores. En la oscuridad de la cocina, el reloj hacía tic-tac, medido, indiferente. Marianchel contó las horas, intentando no pensar en las rosas rojas en las manos de aquella mujer, en las risas, en los besos en plena calle, intentando no pensar en el hecho de que durante todo ese tiempo, mientras él la golpeaba, la humillaba, ponía a prueba cada uno de sus movimientos, él tenía otra vida, una vida en la que sonreía, regalaba flores, era amable y cariñoso. Hacia la mañana, finalmente se levantó de la mesa. Tenía las piernas agarrotadas y un dolor sordo en la espalda. Se acercó a la ventana. El cielo empezaba a clarear, anunciando un nuevo día. Un día en el que tendría que vivir con este nuevo conocimiento, con este nuevo dolor. El comedor de la escuela olía a gachas quemadas. Marianguel estaba de pie junto a la cocina, removiendo distraídamente la espesa masa de la enorme olla. No se dio cuenta de que las gachas empezaban a arder. Sus pensamientos la llevaban de nuevo lejos de allí, de vuelta a la Casa Blanca con el balcón cubierto de enredaderas. «Señora Ortiz», la voz áspera de Carmen la devolvió a la realidad. «¿Se ha dormido? Las gachas se están quemando». Marianchel se apresuró a retirar la olla del fuego, pero ya era demasiado tarde. En el fondo se había formado una gruesa costra de avena quemada. El olor a quemado se extendió por todo el comedor. Es la tercera vez esta semana. Carmen frunció los labios con frustración. «¿Qué os pasa? ¿No piensas en el trabajo para nada?» «Lo siento», murmuró Marianguel, intentando salvar lo que quedaba de las gachas. «Haré una nueva tanda». «¿Una nueva tanda?» Carmen se salpicó las manos. «¿Y la hora? Faltan 20 minutos para el desayuno. Tendré que darles a los niños la sopa de ayer». Marianguel empezó a fregar en silencio la olla quemada. El agua caliente le quemaba las manos, pero apenas notaba el dolor. En los últimos días había cometido a menudo errores como ese. Olvidarse de salar la sopa, echar azúcar en la compota, dejar caer los platos. Todo se le caía de las manos. El director Salinas apareció en la puerta del comedor. Su mirada se detuvo inmediatamente en Marianchel y ella se dio cuenta de que estaba a punto de comenzar una conversación seria. «Señora Ortiz», su voz sonaba cansada. «Pase a mi despacho». El camino hasta el despacho del director parecía interminable. Marianguel caminaba por el pasillo vacío de la escuela, sintiendo que le temblaban las rodillas. Era la tercera vez que la citaban en el despacho del director en la última semana. Aldo Salinas estaba sentado en su mesa, examinando unos papeles. Señaló a Marianguel la silla de enfrente. «He recibido varias quejas», empezó sin preámbulos. «Comida quemada, vajilla rota, impuntualidad». «¿Qué ocurre, señora Ortiz? Nunca había tenido este tipo de problemas». Marianchel se miró las manos cruzadas sobre el regazo. En la palma de la mano derecha se veía una quemadura reciente de agua caliente. «Ya, es que últimamente no duermo bien», murmuró. «No volverá a ocurrir». «Dijiste lo mismo hace 3 días», suspiró el director. «Y hace una semana. Mira, entiendo que tengas problemas personales, pero esto es un trabajo. Aquí no puedes cometer errores así». «Lo sé», susurró Marianguel. «Lo siento. Te doy una última advertencia». Salinas se reclinó en su silla. «Si la situación no cambia, tendré que buscar otro empleado». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada que Esteban hubiera recibido. Trabajar en la escuela era lo único que mantenía a Marianguel a flote.
el único lugar donde se sentía necesaria. Por favor, levantó los ojos hacia el director. Deme otra oportunidad. Se lo compensaré. Salinas la miró durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero esta es realmente tu última oportunidad. De vuelta en el comedor, María Ángel intentó concentrarse en su trabajo. Medía cuidadosamente las raciones, comprobaba la temperatura de la comida, se aseguraba de que los platos estuvieran limpios, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras del director. Tendremos que encontrar otro empleado. Durante la pausa para comer, Soledad entró en el comedor. Enseguida se dio cuenta del estado de su amiga. «¿Qué le pasa?», preguntó, llevándose a María Ángel a un lado. «Parece que estás a punto de caerte. El director dijo que me despediría si no mejoraba». La voz de María Ángel tembló. «No puedo perder este trabajo, Soledad. No puedo». «¿Y qué pasa si lo pierdes?», preguntó su amiga con cautela. «¿Qué dirá Esteban?». María Ángel se puso pálida. Imaginó la reacción de su marido ante la noticia de su despido. Sus gritos, sus puños, su furia de borracho. «Me matará», susurró. «Realmente lo hará esta vez. Entonces aléjate de él». Soledad le cogió las manos. «Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde, te ayudaré a encontrar un lugar donde vivir, a ir a la policía». «No», María Ángel le apartó las manos. «No lo entiendes. Él me encontrará. Siempre lo hace». En ese momento, un grupo de estudiantes entró en el comedor. La conversación tuvo que interrumpirse, pero Soledad lanzó una mirada preocupada a su amiga antes de marcharse. El día se alargó interminablemente. María Ángel trabajaba como una autómata, intentando no cometer errores. Sus manos se movían solas. Ordenaba la comida, fregaba los platos, limpiaba las mesas. Pero en su interior todo se agitaba por el temor a la noche que se avecinaba. A las 5, cuando termina la jornada laboral, no tiene prisa por volver a casa. Lentamente se cambió de ropa, limpió su puesto de trabajo, repasó la compra para mañana. Cualquier cosa con tal de retrasar su regreso. Afuera lloviznaba ligeramente. María Ángel volvió a casa arrastrando los pies mecánicamente. Los coches pasaban rociándola con charcos. En uno de ellos vio una cara conocida. Rosario, con un vestido rojo, en el asiento delantero de un taxi. Pero tal vez solo fuera un juego de la imaginación. Al subir las escaleras de su piso, María Ángel oyó voces fuertes. Una de ellas pertenecía a Esteban, que ya estaba en casa y no estaba solo. Se quedó inmóvil en el rellano, escuchando. «Prometiste resolver esto», gritó una voz masculina desconocida. «¿Dónde está el dinero, Esteban?». «Lo conseguiré», la voz del marido sonaba insegura. «Solo necesito un poco más de tiempo». «¿Tiempo? Has tenido 2 meses. ¿Crees que vamos a esperar para siempre?». Se oyó un golpe, el estruendo de muebles cayéndose. María Ángel se desplomó contra la pared, temerosa de moverse. «3 días», dijo una voz desconocida. «Tienes 3 días. Luego vendremos a por la deuda de otra manera». Pesados pasos en las escaleras. María Ángel apenas tuvo tiempo de esconderse en el hueco entre los pisos. 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero pasaron junto a ella. Uno de ellos se limpiaba los nudillos con un pañuelo mientras caminaba. Cuando los pasos se calmaron, se acercó cautelosamente al piso. La puerta estaba entreabierta. Dentro había un desastre. Una silla volcada, un jarrón roto, manchas de sangre en el suelo. Esteban estaba sentado en la cocina, con una toalla húmeda en el labio roto. Al ver a su mujer, entrecerró los ojos. «¿Dónde has estado?», preguntó ensordecedoramente. «¿Por qué tan tarde?». «Me entretuve en el trabajo», empezó María Ángel recogiendo los trozos de jarrón. «Tenía que prepararlo todo para mañana». «¿En el trabajo?». Esteban sonrió torcidamente. «¿O me estabas siguiendo?». «No, en realidad». Ella no tuvo tiempo de terminar.
Esteban se levantó de un salto, la agarró por el pelo y la arrastró hacia él. —¡Mientes! —gruñó. —¿Crees que no sé que me estás espiando? ¿Que me sigues a todas partes? Me haces daño —susurró Marianguel, intentando liberarse. —Suéltame, por favor. La empujó contra la pared con fuerza. Si vuelvo a verte observándome fuera, desearás no haber nacido. ¿Entendido? Marianguel asintió en silencio, sintiendo una lágrima resbalar por su mejilla. Así que lo sabía. Sabía desde el principio que ella le estaba observando. Ahora desaparece de mi vista. Esteban volvió a agarrar la botella. Y ni se te ocurra contarle a nadie lo de la visita de hoy. Si no, esa gente vendrá otra vez. Y la próxima vez podrían interesarse por algo más que por mí. Marianguel salió de la cocina con piernas temblorosas. En el dormitorio se sentó en el borde de la cama, rodeándose con los brazos. Todo se estaba desmoronando. El trabajo que estaba a punto de perder, el marido que resultó deber dinero a unos gángsters, sus patéticos intentos de vigilarlo que acabaron en fracaso. Al otro lado de la ventana anochecía. En algún lugar a lo lejos retumbaba un trueno. Se avecinaba una tormenta. Marianguel estaba sentada en la oscuridad, escuchando a su marido pasearse por la cocina, haciendo sonar botellas. Sabía que pronto llegaría, borracho y furioso, y entonces empezaría lo peor. Unas nubes oscuras cubrieron el cielo, anunciando otra tormenta. Marianguel estaba a la sombra de un árbol, observando la casa de paredes blancas. Sabía que no debía estar aquí, no después de las amenazas de Esteban, no después de la visita de sus acreedores, pero algo la empujaba, la hacía volver a este lugar una y otra vez. Hoy no fue a la cafetería, era demasiado arriesgado. La camarera ya la conocía de vista y los vecinos empezaban a sospechar. En lugar de eso, se escondió detrás de un viejo ficus que había al lado. Desde allí tenía una buena vista de las ventanas del piso de Rosario. El aire olía a ozono. Se acercaba una tormenta. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre las hojas del ficus, rodando por su brillante superficie. Marianguel se envolvió con más fuerza en su vieja capa, intentando confundirse con la sombra del árbol. Había luz en las ventanas del primer piso. Se veían siluetas moviéndose a través de las finas cortinas. Rosario, así se llamaba la amante de su marido, paseaba por la habitación haciendo algo, tal vez poniendo la mesa o preparando la cena. Marianguel acababa de conocer su nombre y su lugar de trabajo. A pesar del miedo y las amenazas de su marido, tenía que arreglárselas. El taxi se detuvo delante de la casa exactamente a las 6 de la tarde. Esteban bajó del coche con una botella de vino en la mano y una especie de bolsa. Llevaba una camisa nueva que Marianguel no había visto nunca. Debía de habérsela comprado especialmente para los encuentros con su amante. La puerta principal se abrió, dejándole pasar. Unos minutos después, su silueta apareció en la ventana junto a Rosario. Marianguel vio que Rosario echaba la cabeza hacia atrás, riéndose de sus palabras. La lluvia se intensificó. El agua corría por la cara de Marianguel, goteando de su empapada capa, pero ella no se movió. Su mirada estaba fija en la ventana donde se desarrollaba la escena de su pesadilla personal. Esteban sacó algo pequeño de la bolsa, una caja o un estuche. Rosario extendió los brazos y se le echó al cuello. Se besaron, e incluso a través de la lluvia y la distancia, Marianguel pudo ver la pasión en su abrazo. De repente, Rosario se separó de Esteban y se dirigió a la ventana. Marianguel se apretó instintivamente contra el tronco del árbol, pero ya era demasiado tarde. Por un momento sus miradas se cruzaron y los ojos marrones de Rosario se abrieron de sorpresa. Le dijo algo a Esteban señalando la ventana. Este se volvió bruscamente con el rostro contorsionado por la rabia al ver a su mujer. Marianguel no esperó la continuación. Se apresuró a correr, resbalando en el pavimento mojado. Se oyó un estruendo detrás de ella.
Esteban debía de haber salido corriendo de la entrada. Marianne Shell echó a correr, incapaz de ver a dónde iba. La lluvia le golpeaba la cara, sus pies se tambaleaban sobre el pavimento mojado, pero el miedo la impulsaba a seguir. Dobló por un callejón estrecho, luego por otro. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Esteban conocía estas calles mejor que ella, podía tomar atajos por los patios. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo y le costaba moverse. Marianne Shell tropezó con una roca saliente y estuvo a punto de caerse. Esteban gritó desde detrás de ella: «¡Para! ¡Te cogeré de todas formas!». Dobló la esquina y vio una parada de autobús. Había gente con paraguas esperando el transporte. Marianne corrió hacia ellos, con la esperanza de perderse entre la multitud. En ese momento se detuvo un autobús y ella y los demás pasajeros subieron. A través de la ventanilla mojada, vio a Esteban correr hacia la parada, mirando a su alrededor. El autobús se puso en marcha, alejándola de la Casa Blanca de Rosario y de su furioso marido. Los pasajeros miraban desconcertados a la empapada mujer que respiraba agitadamente junto a la ventanilla. El agua goteaba de su ropa, formando un charco en el suelo. Pero Marianne no se fijó en sus miradas. La escena de la ventana seguía ante sus ojos. ¿Qué era aquel regalo? ¿Un anillo? ¿Unos pendientes? Algo caro, a juzgar por la reacción de Rosario. ¿De dónde sacaría Esteban el dinero para tales regalos si debía una gran suma a unos matones? El autobús se detuvo en la terminal. María Ángel se bajó, horrorizada al darse cuenta de que ahora tendría que volver a casa. Seguramente Esteban ya estaría allí, esperándola. Y hoy su furia sería más terrible que de costumbre. Caminó lentamente por las calles, retrasando lo inevitable. La lluvia se había convertido en una ligera llovizna, pero ella no podía mojarse más. Los pocos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, ajenos a la solitaria mujer con la ropa empapada. Al acercarse a su casa, Marianne Shell vio una luz en las ventanas del piso. Así que Esteban ya estaba allí. Empezó a temblar, y no solo de frío. Le costaba subir las escaleras como si tuviera pesas atadas a las piernas. En el rellano del tercer piso se detuvo, escuchando. De la puerta de su piso llegaba el ruido de vajillas rotas y muebles que se estrellaban. Esteban estaba destrozando todo lo que veía, descargando su rabia. Quizá no debería entrar. ¿Pasar la noche en casa de Soledad? Pero no, eso solo retrasaría lo inevitable y haría el castigo aún más cruel. Haciendo acopio de los restos de su valor, Marianne sacó las llaves. La cerradura hizo un clic ensordecedor en el silencio de la entrada. El estruendo del piso cesó al instante. Marianne abrió lentamente la puerta y entró. El pasillo estaba a oscuras. La única luz encendida estaba en la cocina, donde se oía la pesada respiración de Esteban. Tratando de moverse lo más silenciosamente posible, Marianne empezó a quitarse la capa mojada. «Ven aquí». La voz de su marido era engañosamente tranquila. «Tenemos que hablar». Sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo. Cada paso hacia la cocina era como un andamio. Finalmente, se paró en la puerta, mirando la habitación destrozada. Esteban estaba sentado a la mesa, con una botella de ron casi vacía delante. Llevaba la camisa desabrochada y se le veía un rasguño en el pómulo. Debía de haberse hecho daño al destrozar los muebles. «Te lo advertí», dijo sin mirar a su mujer. «Te advertí de lo que pasaría si volvías a seguirme». «No te estaba siguiendo», susurró Marianne. «Solo pasaba por allí». El golpe fue fulminante. Esteban se levantó de un salto y la abofeteó tan fuerte que salió volando contra la pared. El sabor metálico de la sangre apareció en su boca. «No me mientas», gritó, agarrándola por los hombros y sacudiéndola como a una muñeca de trapo. «Has venido aquí a propósito. Lo has estropeado todo a propósito». «¿Arruinar qué?». Las palabras salieron solas. «¿Tu regalo para ella?».
¿De dónde sacas el dinero para los regalos cuando se supone que...? Ella no terminó. Esteban la empujó con fuerza y ella se golpeó la cabeza contra el armario de la cocina. Sus ojos se oscurecieron de dolor. «¡Cállate!», gruñó. «Tú no sabes nada, no entiendes nada». Agarró la botella y bebió un gran trago directamente del cuello. Las gotas de ron le resbalaron por la barbilla, mezclándose con las gotas de lluvia que aún goteaban de su pelo mojado. «3 días», murmuró apretando los dientes. «No saldrás de casa en 3 días, hasta mi cumpleaños. Te vas a quedar aquí sentada como un ratón en un agujero, y si alguien se entera...». No terminó la amenaza, pero era lo bastante clara. Marianguel se deslizó por la pared hasta el suelo, envolviéndose la cabeza con los brazos. Manchas negras nadaban ante sus ojos, las náuseas le subían a la garganta. «Ahora desaparece de mi vista». Esteban se hundió pesadamente en una silla. «Y no te olvides de limpiar este lugar, para que esté reluciente por la mañana». Marianguel se levantó con dificultad. Trastabillando, se dirigió al cuarto de baño. Al menos necesitaba ponerse ropa seca. El espejo reflejaba su rostro, pálido, con un pómulo magullado y el labio partido. Abrió el grifo, intentando ahogar los ruidos de la cocina, donde Esteban seguía destrozando los pocos objetos que quedaban. El agua entraba y salía, mezclándose con sus lágrimas, pero no podía lavar el miedo y la desesperación que inundaban su alma. La mañana era gris y húmeda. Marianguel estaba tumbada en la cama, incapaz de moverse. Le dolía todo el cuerpo por los moratones de la noche anterior, de un color morado oscuro, y la nuca le palpitaba con el dolor sordo de haberse golpeado contra un armario. Esteban roncaba en la habitación de al lado. Se había terminado el resto del ron anoche y se había desplomado en el sofá sin siquiera desvestirse. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Normalmente estaría preparándose para ir a trabajar, haciendo el desayuno, revisando su bolso. Pero hoy era diferente. 3 días de arresto domiciliario, eso había dicho Esteban. 3 días encerrada, como en una celda. Marianguel se sentó con cuidado en la cama. Mareada por el repentino movimiento, tuvo que apoyarse en la pared. Había un vaso de agua en la mesilla de noche. No recordaba haberlo puesto allí ayer. Le temblaban las manos cuando se llevó el vaso a los labios. Tenía que llamar al trabajo, encontrar alguna explicación a su ausencia. Una enfermedad, una emergencia familiar, cualquier cosa con tal de no perder su puesto. Cogió el teléfono, pero la pantalla estaba a oscuras. Se había quedado sin batería. Se oyó movimiento en la habitación. Esteban estaba despierto. Marianchel se quedó inmóvil escuchando sus pasos. Entró en la cocina, sacudiendo los platos y maldiciendo cuando encontró una botella vacía. «¿Dónde está mi jersey limpio?». Su voz sonaba ronca tras los gritos de la noche anterior. «En el armario», respondió Marianguel en voz baja. «En el estante de arriba». Esteban apareció en la puerta del dormitorio. Tenía la cara arrugada por el sueño y los ojos enrojecidos por el alcohol que había bebido. Miró a su mujer con dureza. «¿Recuerdas lo que te dije ayer?», preguntó, poniéndose el jersey. 3 días, nada de salir de casa, sin llamadas telefónicas, ningún contacto con el mundo exterior. Marianguel asintió en silencio, bajando los ojos. «Dame el teléfono», le tendió la mano. «Y no te atrevas a encender la televisión o la radio. Quédate quieta como un ratón». Ella le tendió el teléfono descargado. «¿Invitados?». Marianguel le dirigió una mirada sorprendida. «¿Qué invitados?». «Los invitados de siempre», sonrió torcidamente. «Amigos, vecinos, Rosario». Pronunció el último nombre con especial placer, viendo cómo su mujer se estremecía al oírlo. «No lo hagas», susurró ella. «Por favor, no la invites». «Cállate», ladró Esteban. «No me digas a quién tengo que invitar. Vas a sentarte en silencio y sonreír, ¿entiendes? Una palabra mal y desearás no haber nacido». Le agarró la barbilla,
obligándola a mirarle a los ojos. Y ni se te ocurra huir, aún así te encontraré. Bajo tierra lo haré, ¿vale? Mariangel sintió sus dedos clavándose en su piel. Ella asintió débilmente y él la apartó, satisfecho con su sumisión. «Volveré esta noche», le espetó, dirigiéndose a la salida. «Y no te olvides de preparar una buena cena. Estoy harto de tu basofia». La puerta principal se cerró con un portazo. Mariangel se quedó sola en el piso vacío. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. Afuera empezaba un nuevo día. La gente se apresuraba a trabajar. Los niños iban a la escuela. La vida continuaba. Pero ella estaba atrapada entre cuatro paredes, como en una jaula. La cocina estaba hecha un desastre después del alboroto de Esteban la noche anterior. Trozos de platos crujían bajo los pies, manchas de ron derramado se secaban en el suelo, sillas volcadas yacían esparcidas. Mariangel empezó a limpiar mecánicamente, metiendo los trozos en una bolsa. El teléfono de la pared no funcionaba, el cable se había desenchufado. Intentó volver a enchufarlo, pero seguía mudo. Al parecer, Esteban se había ocupado de él con antelación. El reloj de pared marcaba los minutos. El tic-tac resonaba en su cabeza, empeorando su dolor de cabeza. Mariangel trató de mantenerse ocupada limpiando, quitando el polvo, fregando el suelo, ordenando los armarios, pero el tiempo seguía pasando con una lentitud angustiosa. A las 2 de la tarde sonó el timbre de la puerta. A Mariangel se le aceleró el corazón. ¿Sería Soledad? Pero no, no podía abrir la puerta. Se quedó inmóvil conteniendo la respiración hasta que dejó de sonar. «Mariangel». La voz de su amiga llegó desde detrás de la puerta. «Sé que estás en casa. Abre». Se llevó las manos a los oídos para no oír la voz preocupada de Soledad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre el suelo limpiamente fregado. «Si no abres, llamaré a la policía», gritó Soledad. «¿Me oyes? Estoy preocupada por ti». Mariangel quiso replicar a gritos, explicar que no podía abrir, que no le estaba permitido. Pero su miedo a Esteban era más fuerte. Se quedó sentada en el suelo de la cocina con los brazos alrededor de las rodillas hasta que los pasos de Soledad se apagaron en la escalera. El día se hizo interminable. Mariangel trató de ocuparse en algo, revisar los cereales, contar el dinero que Esteban había dejado, hacer la lista de compras para la cena de las fiestas. Cualquier cosa con tal de no pensar en el próximo cumpleaños de su marido, en tener que sentarse a la misma mesa con Rosario. Hacia la noche empezó a preparar la cena, pescado frito y arroz, tal como le gustaba a Esteban. Sus manos se movían automáticamente, realizando acciones familiares. El aceite chisporroteaba en la sartén, llenando la cocina de un olor acre. A las 7, la llave giró en la cerradura. Esteban volvió a casa, sobrio esta vez, pero no menos peligroso. Inspeccionó meticulosamente el piso, comprobó el teléfono, miró en todos los rincones. ¿Ha venido alguien?, preguntó, sentándose a la mesa puesta. «No», mintió Mariangel, poniéndole delante un plato de pescado. «No ha venido nadie». Él la miró atentamente, como si intentara condenarla por mentir, pero guardó silencio. La cena transcurrió en un silencio opresivo, solo roto por el repiqueteo de los instrumentos contra los platos. Después de cenar, Esteban se sentó frente al televisor con una botella de cerveza. Mariangel recogió la mesa, intentando moverse lo más silenciosamente posible. Cualquier ruido podía provocar su ira. «Traeré comida para la fiesta de mañana», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «Asegúrate de no estropear nada y ponte algo decente, no esos harapos tuyos». Mariangel asintió aunque él no podía verlo. No tenía ropa. Todo su dinero se iba en comida y bebida para su marido. El último vestido nuevo que se había comprado databa de hacía 3 años. Por la noche se quedaba despierta, escuchando los ronquidos de su marido. Fuera de la ventana retumbaba el viento.
y en algún lugar a lo lejos ladraban los perros. Las manecillas del reloj avanzaban lentamente hacia el amanecer, contando las horas de su encarcelamiento. Le esperaban 2 días más de encierro, y luego la terrible noche en que llegarían los invitados. Su mente daba vueltas pensando en Soledad. ¿Qué había pensado cuando nadie abrió la puerta? ¿Habría llamado a la policía? No, probablemente no. Si no, ya habrían llegado. Tal vez intentaría volver. Si Esteban se enteraba de la visita de su amiga, la mataría. Definitivamente la mataría esta vez. El segundo día de encierro comenzó con el ruido de las cacerolas en la cocina. Esteban buscaba platos limpios para el desayuno. Marianguel yacía en la cama, escuchándolo maldecir. Los moratones de su cuerpo se habían vuelto de un azul espeso, cada movimiento reverberaba de dolor. ¿Dónde están las tazas limpias?, gritó desde la cocina. ¿Ni siquiera puedes lavar bien los platos? Marianguel se levantó lentamente de la cama. Las piernas le temblaban de debilidad. Ayer no había comido casi nada. Esteban ya había hecho un desastre en la cocina, esparciendo migas de pan por la mesa y derramando café. Las tazas están en el armario de arriba, dijo en voz baja, empezando a recoger las migas de la mesa. ¿Y el desayuno? Se volvió hacia ella, apretando una taza en la mano. ¿O me lo tengo que preparar yo? Ahora lo hago yo. Marianguel alcanzó la sartén, tratando de no hacer una mueca de dolor en el hombro. Esteban la observaba, tomando un sorbo de café. Su mirada seguía todos sus movimientos, como si buscara una excusa para montar otra rabieta. «Ya he arreglado lo del dinero», dijo de repente. «Mañana estará arreglado». Marianguel se quedó paralizada con el huevo en la mano. No preguntó de dónde sacaría él el dinero para los acreedores. No quiso saber en qué más se había metido. «Y no te atrevas a cotorrear con nadie», añadió levantándose de la mesa. «Y menos en la fiesta. ¿Entendido?» Ella asintió en silencio, rompiendo un huevo en la sartén chisporroteante. La yema se esparció, formando un círculo irregular. «Me voy». Esteban se dirigió a la puerta. «Traeré comida para el banquete de esta noche, y vigila en mi casa, sin llamadas ni invitados». La puerta se cerró de golpe, con un chasquido de cerradura. Marianguel se hundió en una silla, mirando los huevos revueltos ardiendo. El olor a quemado llenaba la cocina, pero ella no se movió de su asiento. A las 2 en punto, Soledad reapareció. Esta vez no llamó al timbre, sino que llamó a su amiga por su nombre. Marianguel se sentó en el suelo junto a la puerta con las rodillas apretadas contra el pecho, escuchando la voz familiar. «Marianguel, sé que estás ahí». La voz de Soledad temblaba de emoción. «¿Qué te ha hecho? ¿Por qué no contestas al teléfono? Todo el mundo en el colegio está preocupado». Las lágrimas corrían por las mejillas de Marianguel, goteando sobre el viejo linóleo. Quería gritar que estaba bien, que no había por qué preocuparse, pero el miedo le oprimía la garganta. «Vendré mañana», dijo finalmente Soledad, «y si no vuelves a abrir, llamaré a la policía. Te juro, Marianguel, que lo haré». Los pasos de su amiga se silenciaron en la escalera. Marianguel permaneció sentada junto a la puerta durante largo rato, secándose las lágrimas con la manga de su vieja bata. Luego, se levantó despacio. Tenía que prepararse para el regreso de su marido. Por la noche, Esteban trajo varias bolsas de comida. Parecía satisfecho. Las cosas debían de haber funcionado con el dinero. Dejó las compras sobre la mesa y sacó una botella de ron. «Mañana estará bien», dijo, sirviéndose un vaso. «Ya verás, cariño, las cosas mejorarán». Marianguel ordenaba en silencio los comestibles. Carne, verduras, fruta, algunas salsas y condimentos, todo demasiado para su presupuesto habitual. No le preguntó de dónde sacaba el dinero para todo esto. «Y aquí hay algo más». Esteban sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Aquí está el dinero para el vestido. Lo comprarás mañana cuando te deje salir. Quiero que estés decente para la fiesta».
Tiró el sobre la mesa y se marchó a su habitación, cogiendo la botella. 1 hora más tarde, sus ronquidos ya provenían de allí. El tercer día comenzó con un repique ensordecedor del timbre de la puerta. Marianguel sabía que era Soledad otra vez, pero ni siquiera se movió. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo hasta que dejó de sonar. Esteban se había marchado por la mañana temprano, dándole instrucciones para que preparara todo para la fiesta. Mariangel siguió mecánicamente sus instrucciones: fregar el suelo, quitar el polvo, preparar los aperitivos. Sus manos se movían solas mientras sus pensamientos giraban en torno a la velada que se avecinaba. ¿Cómo se sentaría a la misma mesa que Rosario? ¿Cómo sería capaz de sonreír y fingir que todo iba bien? ¿Y qué pasaría cuando los invitados se dispersaran? Esteban llegó a casa a las 3, inusualmente sobrio y sereno. Recorrió el piso meticulosamente, comprobó los aperitivos que había preparado. «No está mal», dijo finalmente. «Ahora ve a comprarte un vestido. Te doy 1 hora, y no te atrevas a ir a ningún otro sitio». Marianguel se vistió apresuradamente. Por primera vez en 3 días salió a la calle. La brillante luz del sol le cortaba los ojos. El aire parecía inusualmente fresco después de la atmósfera sofocante del piso. En la tienda de ropa eligió rápidamente un sencillo vestido negro, el más barato que le quedaba bien. Se guardó el resto del dinero en el bolsillo, tal vez le sirviera si tenía que huir. Cuando llegó a casa a la hora exacta, encontró a Esteban al teléfono. Hablaba en voz baja, de espaldas a la ventana, pero ella captó algunas frases. «Todo está listo. El dinero llegará. No te preocupes, cariño». La última palabra iba claramente dirigida a Rosario. Marianguel entró en silencio en el dormitorio para cambiarse para la fiesta. El vestido nuevo le quedaba bien, ocultando los moratones de los brazos, pero el moratón del pómulo seguía visible a pesar de la gruesa capa de polvos. «No está mal», dijo Esteban, asomándose al dormitorio. «Al menos ahora pareces humana». Ya estaba vestido, camisa nueva, zapatos lustrados, peinado. Olía a colonia cara, la misma que ella había olido en sus camisas después de sus encuentros con Rosario. «Los invitados llegarán a las 7», consultó la hora en su reloj. «Así que todo estará listo. Y recuerda, una palabra mal y desearás no haber nacido en este mundo». Marianguel asintió, alisando las arrugas inexistentes de su vestido. Un pensamiento latía en su cabeza. Solo quedaban unas horas para que Rosario apareciera en su casa. Unas horas antes de que su humillación fuera completa. Sonó el timbre. Esta vez no era Soledad. El cartero traía un telegrama para Esteban. Lo leyó, canturreó satisfecho y lo quemó sobre el fregadero. «Todo va según lo previsto», dijo, observando cómo las cenizas se depositaban sobre la losa húmeda. «Mañana todo cambiará». Marianguel no preguntó qué cambiaría. Siguió preparando el banquete, colocando los platos, los utensilios, comprobando los aperitivos. Cada movimiento era difícil, como si se moviera bajo el agua. Por la ventana empezaba a oscurecer. Pronto llegarían los invitados. Los vecinos, los amigos de Esteban, Rosario, comerían, beberían, reirían, y ella tendría que sentarse a su lado y sonreír, fingiendo que todo iba bien. Fingir que no sabía nada de la traición de su marido, de sus deudas, de sus mentiras. Esteban se paseaba por el piso, mirando el reloj de vez en cuando. Estaba excitado, pero no bebía. Era la primera vez que se mantenía sobrio en muchos días. Esto era lo que más asustaba a Marianguel. Esteban borracho era predecible en su furia, sobrio podía dar cualquier sorpresa. A las 7:30 se detuvo frente al espejo, ajustándose el cuello de la camisa. «Está a punto de empezar», le dijo a su reflejo. «Las cosas están a punto de cambiar». Marianguel se quedó paralizada con la bandeja en las manos. Había algo nuevo en su voz, cierta expectación, casi alegría. No se daba cuenta de lo que se estaba preparando, pero podía sentirlo. Iba a ser algo terrible.
Por fin había oscurecido fuera de la ventana. Las lámparas del piso estaban encendidas, dando un aspecto festivo a las habitaciones pulcramente decoradas. Todo estaba listo para los invitados. Mariangel se asomó a la ventana y miró hacia la calle. Allí, en la oscuridad, vislumbraba las figuras de los transeúntes que iban a lo suyo, gente libre que no conocía el miedo ni la humillación. Apretó la palma de la mano contra el frío cristal, sintiendo latir su corazón. Algo iba a ocurrir esta noche, algo importante. No sabía lo que era, pero sentía con todo su ser que se avecinaba el cambio. Solo le quedaba esperar. Los primeros en llegar fueron los vecinos, una pareja de ancianos del tercer piso. Traían una botella de vino y una caja de bombones, pisando torpemente el pasillo mientras Marianchel les ayudaba a quitarse la ropa de abrigo. Esteban saludó a sus invitados con una amplia sonrisa, muy distinta a la del hombre que había mantenido encerrada a su mujer durante 3 días. «Pasad, pasad», dijo mientras los acompañaba al salón. «Marianchel, trae los aperitivos». Ella se apresuró a entrar en la cocina, donde ya había bandejas con cortes y ensaladas preparadas sobre la mesa. Le temblaban ligeramente las manos al levantar la pesada bandeja. El nuevo vestido negro le parecía demasiado ajustado, el cuello asfixiante. A continuación llegaron los amigos de Esteban del barco pesquero, un ruidoso grupo de hombres bronceados que olían a mar y tabaco. Felicitaban ruidosamente al cumpleañero, le daban palmadas en el hombro, le entregaban regalos. Mariangel servía bebidas, intentando pasar desapercibida. A las 7 el piso estaba lleno de gente. Se oían voces, risas, el tintineo de las copas. Alguien puso música. Viejas melodías latinoamericanas llenaban el espacio. Mariangel se movía entre la cocina y el salón, sirviendo comida, retirando platos vacíos, sirviendo vino en copas. A las 8:30 sonó el timbre. Esteban fue a abrir él mismo. Marianchel se quedó paralizada en la puerta de la cocina, sabiendo quién había venido. El ruido de tacones por el pasillo, las risas tintineantes, el aroma de perfume caro. Rosario apareció en el salón, radiante con un vestido rojo ajustado. «Cariño», se abalanzó sobre Esteban, besándole en la mejilla. «¡Feliz cumpleaños!». Los invitados enmudecieron al contemplar la escena. Algunos intercambiaron miradas comprensivas. Al parecer, los rumores sobre la amante de Esteban ya se habían extendido por el pueblo. Mariangel sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. «Me gustaría presentaros». Esteban rodeó la cintura de Rosario con el brazo. «Esta es Rosario, mi buena amiga». Rosario sonrió encantadoramente a la multitud reunida, mostrando sus dientes perfectos. Un collar nuevo brillaba en su cuello. Debía de ser el regalo que Mariangel había visto a través de la ventana. «¿Dónde está tu mujer, Esteban?», preguntó uno de los invitados. «Que nos acompañe ella también». Esteban miró alrededor de la habitación, deteniéndose en Mariangel, congelada junto a la puerta de la cocina. «Ahí está. Ven aquí, querida. No seas tímida». Mariangel salió lentamente al salón. Su sencillo vestido negro parecía especialmente raído al lado del suntuoso atuendo de Rosario. Sentía las miradas curiosas, comprensivas y despectivas de los invitados. «Brindemos por el cumpleañero», sugirió alguien calmando el tenso ambiente. Todos alzaron sus copas. Mariangel probó el vino, sintiéndolo amargo en la lengua. Rosario se sentó junto a Esteban y le puso la mano en la rodilla. Susurraron y rieron, ignorando a los demás. La velada se prolongó interminablemente. Los invitados comieron, bebieron y bailaron. Algunos contaban aventuras en el mar, otros anécdotas. Mariangel seguía haciendo de anfitriona, sirviendo comida y bebida, aunque cada movimiento le resultaba difícil. «¿Y te acuerdas, Esteban?», dijo Rosario de pronto en voz alta, «de cómo nos conocimos la primera vez? Fuiste tan galante, me trajiste flores».
Marianguel dejó caer el vaso vacío. El tintineo de los cristales rotos ahogó la música por un momento. Todos se volvieron hacia ella. «Lo siento», murmuró, agachándose para recoger los fragmentos. «Deja esos fragmentos en paz», espetó Esteban irritado. «Solo perturban la diversión de todos». «Qué torpe», suspiró Rosario fingiendo. «Deberías tener más cuidado, querida». Marianguel se enderezó, sintiendo que le temblaban las rodillas. La habitación estaba sofocada y la música sonaba demasiado fuerte. Miró a su marido, que sonreía y miraba a Rosario con adoración. «¿Sabes?», dijo Esteban de repente en voz alta, levantando la copa. «Me gustaría hacer un brindis, por mi querida esposa». Los invitados se volvieron hacia él sorprendidos. Rosario frunció el ceño, pero guardó silencio. «Por una mujer que se iría a mendigar sin mí», rió, y Rosario recogió su risa. «Que me agradecería cada trozo de pan». Se hizo un silencio incómodo. Algunos de los invitados tosieron nerviosamente. Marianguel se levantó aferrando un fragmento de cristal en la mano, sintiendo cómo se le clavaba en la palma. «Esteban», dijo en voz baja, «por favor, no lo hagas». «¿Que no haga qué?», se levantó, balanceándose. «¿No tienes que decir la verdad sobre lo inútil que eres, sobre cómo estás arruinando mi vida?» «¿Quizás deberíamos irnos?», uno de los invitados sugirió tentativamente. «No», Esteban levantó la voz. «Quedaos, que todos sepan la verdad, que vean con quién vivo». Algo se rompió dentro de Marianchel. Todos los miedos, todo el dolor de los últimos años se convirtieron de pronto en fría determinación. Se enderezó, mirando directamente a los ojos de su marido. «¿La verdad?», su voz sonó inesperadamente firme. «¿Quieres que todos sepan la verdad?». Esteban dio un paso hacia ella, levantando la mano para darle un puñetazo, pero ella no retrocedió. «Aquí está, la verdad», dijo Marianchel en voz alta, señalándose la cara, donde aún eran visibles las marcas de la paliza. «Mírense todos, esto es lo que me hace, me golpea, me humilla, me maltrata». «Cállate», gruñó Esteban, pero fue interrumpido por uno de los invitados. «¿Qué está diciendo Esteban? ¿Es verdad?». «3 días», continuó Marianguel, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «3 días me tuvo encerrada, sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior, porque le vi besándola». Señaló a una pálida Rosario. «Jesús», susurró la anciana vecina. «Pobre chica. Lleva años pegándome». La voz de Marianchel tembló, pero no se detuvo. «Me humilla, me intimida, me quita el dinero, y ahora ha traído a su amante a nuestra casa. ¡Te mataré!». Esteban corrió hacia ella, pero 2 de sus amigos del barco lo interceptaron. «Calla, calla». Uno de ellos sujetó con fuerza a Esteban. «No hagas ninguna tontería». «¿Habéis visto todos los moratones?», preguntó Marianguel, mirando alrededor a los invitados. «¿Habéis visto cómo he faltado al trabajo? ¿Cómo he estado ocultando mi cara? Ahora ya sabéis por qué». Rosario se levantó en silencio y se dirigió a la salida. Varios invitados la siguieron. «Hay que llamar a la policía», dijo con firmeza uno de los pescadores, que aún sujetaba a Esteban. «Ya llamaron». Apareció Soledad en la puerta, con un teléfono en la mano. «Están de camino». Marianchel no se dio cuenta cuando llegó su amiga. Debió de oír el ruido y los gritos, y subió a comprobarlo. De repente le fallaron las fuerzas y se desplomó en una silla, con todo el cuerpo temblando. «Te vas a arrepentir», gritó Esteban, intentando soltarse de los brazos de sus amigos. «¿Me oyes? Te vas a arrepentir». Pero sus amenazas ya no asustaban a Marianguel. Estaba sentada rodeada de vecinos e invitados ansiosos, sintiendo las cálidas manos de Soledad sobre sus hombros. Por primera vez en años no tenía miedo. Por primera vez se permitió decir la verdad. El aire olía a vino derramado y a comida fresca.
Los entremeses festivos de la mesa se habían convertido en una mezcla poco apetitosa y las bebidas sin terminar estaban congeladas en los vasos. La música seguía sonando. Nadie había pensado en apagar la grabadora y las viejas melodías sonaban fuera de lugar en el tenso silencio de la sala. Esteban estaba sentado en una silla, bien agarrado por dos antiguos amigos. Tenía la cara enrojecida por la rabia, la corbata descolocada y una mancha de vino derramado en la manga de su camisa blanca. Mantenía la mirada fija en Marianguel, y había tanto odio en sus ojos que ella se encogió involuntariamente ante él. «Ya vienen». Soledad puso una mano en el hombro de su amiga. «Aguanta, no queda mucho». La mayoría de los invitados ya se habían dispersado. Solo quedaban los vecinos del tercer piso, un par de pescadores que sostenían a Esteban y una anciana que alborotaba a Mariángel con una taza de té caliente. «Bebe, niña», arrulló, tendiéndole la taza. «Te ayudará a calmarte». Mariángel cogió la taza con manos temblorosas. El té estaba demasiado caliente y dulce, pero dio un sorbo obedientemente. Su vecina tenía razón. La bebida caliente la ayudó un poco a entrar en razón. «Os vais a arrepentir todos», murmuró Esteban entre dientes apretados. «Especialmente tú, escoria. ¿Crees que vas a conseguir ayuda? ¿Crees que puedes vivir sin mí?» «Cállate». Uno de los pescadores lo sacudió por el hombro. «Basta de amenazas». En ese momento, el aullido de las sirenas de la policía llegó desde la calle. El sonido se hizo cada vez más cercano hasta que se apagó justo debajo de las ventanas de la casa. Marianguel se estremeció. De repente, lo que estaba ocurriendo se hizo aterradoramente real. Pisadas fuertes en la escalera, un golpe en la puerta. Soledad fue a abrir. 3 policías entraron en el piso, 2 hombres y una mujer de uniforme. Rápidamente evaluaron la situación. Una habitación destrozada, una mujer llorando con moratones en la cara, un hombre retenido. «¿Quién ha llamado a la policía?», preguntó el mayor de los agentes. «Yo», dijo Soledad. «Una amiga mía está siendo víctima de violencia doméstica. Hoy por fin ha decidido contar la verdad». La agente se acercó a Marianguel y con cautela se sentó a su lado. «¿Puedes contarme qué ha pasado?». Marianguel miró a Esteban, que la quemaba con la mirada y movía los labios sin hacer ruido. Sabía que intentaba intimidarla, pero ahora, en presencia de la policía y de los hombres que la apoyaban, el miedo empezó a remitir. «Me pega», empezó diciendo en voz baja. «Desde hace años. Me tiene encerrada desde hace 3 días, sin teléfono ni contacto con el mundo exterior. Hoy invitó a su amante a su fiesta de cumpleaños. Quería humillarme delante de todos». «Mentira», bramó Esteban. «Ella miente en todo. Se mutiló para tenderme una trampa». «Todos lo vimos», intervino un vecino anciano. «Cómo la amenazaba, cómo quería pegarle. Y esos moretones los tiene desde hace mucho tiempo». «Puedo confirmarlo», añadió Soledad. «Como enfermera, he visto muchas veces las marcas de los moratones, y en el trabajo todo el mundo se ha dado cuenta». Los policías escucharon atentamente el testimonio. Una agente tomaba notas en un cuaderno y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Marianguel respondió en voz baja pero con firmeza, sintiéndose un poco más ligera con cada palabra. «Tiene deudas», dijo de repente. «Unas personas vinieron a pedirle dinero. Dijo que se saldarían mañana». Los policías se miraron. El mayor susurró algo a su colega, y éste salió rápidamente del piso. «¡Maldito miserable!», gritó Esteban, retorciéndose en los brazos de los hombres que lo sujetaban. «¡Cállate! ¡No te atrevas!». «¿Hay armas en la casa?», preguntó el oficial de más edad. Marianguel negó con la cabeza, pero Soledad se animó de repente. «En el dormitorio. Vi un cuchillo debajo del colchón cuando ayudé a cambiar la cama». La agente se dirigió rápidamente al dormitorio. Volvió un minuto después,
con un cuchillo de caza envuelto en tela en la mano. «Esto es una prueba», dijo, guardando el cuchillo en una bolsa de plástico. «Señor Rivero, queda detenido como sospechoso de violencia doméstica. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras el agente leía los derechos, un tercer policía volvió al piso. Susurró algo al oído del anciano. Este frunció el ceño. «Señor Rivero», pronunció, «parece que vamos a tener muchas preguntas para usted, no solo sobre violencia doméstica». Esteban se puso pálido. Ya no lo sujetaban. Ahora los policías le colocaban las esposas en las muñecas. Ya no amenazaba, ya no gritaba, solo miraba al suelo con la mirada perdida. «Tienes que venir con nosotros a comisaría», le dijo la agente a Marianguel. «Tenemos que registrar oficialmente la paliza y tomarle declaración». Marianguel asintió. Soledad la ayudó a levantarse, echándose una vieja capa sobre los hombros. El nuevo vestido negro que se había comprado aquella mañana le parecía ahora extraño y fuera de lugar. «Voy contigo», dijo Soledad. «No te dejaré sola». En ese momento, un vecino jadeante del primer piso apareció en la puerta. «Hay más policías ahí abajo, y algunos hombres de paisano. Dicen que han venido a por Esteban». El oficial superior se dirigió rápidamente al rellano. De abajo llegaban voces fuertes, pisotones y el sonido de un walkie-talkie. «¿Qué está pasando?», susurró Marianguel. «Parece que tu marido está en serios problemas», respondió Soledad en voz baja. «Pero eso ya no es asunto tuyo. Vámonos». Bajaron las escaleras. Mariángel apoyada en su amiga, seguida de la policía con Esteban, el resto de los vecinos cerrando la comitiva. En cada rellano había gente de pie, asomada a los pisos, susurrando, señalando con el dedo. 3 coches de policía y un coche negro sin matrícula estaban aparcados en la entrada. Algunos hombres trajeados discutían acaloradamente con los policías. Al ver a Esteban, se animaron. «Metedlo en el coche», ordenó el oficial de mayor rango. «La señora Ortiz vendrá con nosotros». Mariangel echó un último vistazo a su marido mientras lo metían en el coche. Parecía más pequeño, como encogido, encorvado. Ya no quedaba nada del hombre seguro y dominante que hacía una hora la había humillado delante de sus invitados. «Se acabó», susurró Soledad, rodeando con el brazo los hombros de su amiga. «Ahora todo se arreglará». Marianguel no contestó. Vio cómo los coches de policía se alejaban de la casa uno a uno, llevándose a Esteban hacia lo desconocido. Los hombres de paisano hablaban de algo, mirando en su dirección. Los vecinos volvían lentamente a sus pisos. Había olor a lluvia en el aire. Las nubes se acumulaban en algún lugar a lo lejos. Pero Marianguel ya no tenía miedo de la tormenta. No tenía miedo a la oscuridad. No tenía miedo de estar sola. Por primera vez en años se sentía libre. El coche de policía les estaba esperando. La agente permanecía pacientemente a su lado, tomándose su tiempo. Marianguel respiró hondo, cuadró los hombros y dio un paso adelante. Había un largo camino por delante. Interrogatorios, protocolos, juicios. Pero era el camino hacia una nueva vida, y ella estaba dispuesta a recorrerlo. «¿Nos vamos?», preguntó Soledad en voz baja. Marianguel asintió. Subieron al coche y éste se puso en marcha lentamente. El espejo retrovisor reflejaba su casa, un viejo edificio con la pintura desconchada por donde habían pasado los años de su pesadilla. Ahora era solo un edificio, solo un recuerdo. Las primeras gotas de lluvia caían sobre el parabrisas, difuminando el contorno de la calle. Pero delante, el cielo empezaba a clarear, prometiendo un nuevo día y un nuevo comienzo.